Me usaron de peón en su venganza familiar y ni lo imaginé. Nunca pensé que un mensaje de voz me reventaría la cabeza a medianoche. Suena melodramático, pero es la pura verdad. Abrí la nota de audio que decía: échale un oído antes de dormir, te sorprenderás, y escuché la voz temblorosa de mi tía con un sollozo apenas contenido: lo siento mucho, pero tuvieron que hacerlo. El corazón me dio un vuelcón y me quedé paralizada, el pulso retumbándome en las sienes. ¿Qué tenían que hacer? Me acuerdo como si fuese hoy de aquel sábado en que vi a mi prima mayor, Mariana, susurrarle algo al oído a mi padre mientras cruzábamos la sala. Yo estaba distraída, contando chistes malos para animar el almuerzo familiar, y de pronto dejó de hacerme caso. Pensé que era su costumbre, que todos me ignoraban cuando jugaban a las cábalas. Pero ese día algo cambió. Flashback: teníamos 10 años y yo había roto sin querer la figura de cerámica favorita de mi abuela. Aún recuerdo la cara de decepción de la vieja y el abrazo que me dio mi hermana menor, consolándome. No pasa nada, tú eres más fuerte que eso, me dijo con ternura. Pero ese incidente, supe mucho después, fue la chispa. Mi padre decidió que yo era capaz de cargarse cualquier cosa que tocaran. Regreso al hoy. Después del audio, mis piernas flaquearon y me senté en el borde de mi cama. El archivo continuó: ellos sabían que eres sensible, por eso te eligieron. No es personal, hija, es política. Política. Esa palabra resonó peor que un disparo. ¿Quiénes? ¿Mi familia política? ¿Los Walker, los de siempre, urdiendo un plan contra la niña inestable? Al día siguiente, acercarme a la cocina fue como entrar a un territorio minado. Mamá estaba en la estufa, girando la cuchara con mirada ausente. Le pregunté si me había llamado. Me sonrió, dulzona, y murmuró: solo estaba practicando la receta de la abuela. Aquel tono me sonó hueco. Le insistí, le pregunté por el audio. Ella alzó los hombros y se alejó tarareando un bolero. Entonces recordé el cajón del escritorio donde guardábamos los viejos recuerdos. Abrí el mueble y encontré una carpeta manila con mi nombre, aquella que mi abuela hizo para mis dibujos. Dentro, en lugar de bocetos infantiles, hallé papeles oficiales, un acuerdo de confidencialidad que yo había firmado, sin entender un carajo, cuando cumplí la mayoría de edad. Para proteger los intereses de la familia, decía, con letras pequeñas. Yo, en mi fiesta de 21, firmé todo lo que me ponían al frente para que me dejaran en paz y me entregaran la botella de tequila. Mientras sostenía esos documentos, sentí que todo encajaba: el audio, la receta ensayada, mi abuela ausente desde hace meses. Ellos me habían colocado esa cláusula de silencio sabiendo que nunca preguntaría. Y ahora, sin darme opción, me convertían en su títere. Peón, me llamaban así, en voz baja, para describir mi función en un juego de ajedrez sucio. Intenté llamar a mi hermana menor, Lucía, pero su número estaba inhabilitado. Imaginé su cara de niña buena justo después de presionar bloquear. Fue como recibir una puñalada en la espalda por partida doble, mi propia sangre participando en la conspiración. Me levanté de golpe y revisé el chat de la familia. Todos los mensajes habían sido borrados esa madrugada. Quedaban solo las fotos de cumpleaños pasados y un sticker de un perrito que solía enviar mamá. Nada más. Era un borrón digital, alguien quiso que no quedara rastro de lo hablado. En ese instante, algo me reclamó en la boca del estómago: tienes que pelear. Agarré mi mochila, metí el acuerdo firmado y salí con paso firme. Mi plan era ir al estudio jurídico donde mi padre guardaba los documentos de la empresa, buscar un respaldo de ese contrato. Si encontraba los correos de confirmación de mi tía, los usaría como prueba de su manipulación. Mientras caminaba hacia el edificio, me vino un flash de cada sonrisa falsa: la de mamá despidiéndome antes del trabajo, la de mi hermana saludando por la ventana, la de mi abuela mirándome con orgullo. Todas esas caras se transformaron en máscaras de traición. Un nudo me apretó la garganta. Entré al lobby del despacho con el corazón latiendo a 1000 por hora. En la recepción, Marta, la secretaria, me lanzó una mirada interrogante. ¿Necesitas algo?, me preguntó. Iba a decir solo papeles viejos, pero me atraganté. Porque sabía que ella también estaba en el ajo. La vi intercambiar un guiño cómplice con el guardia cuando llegué. Y justo cuando me alistaba a preguntar por la carpeta, mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Abrí el chat y leí solo 2 palabras: te veo. Una risa mecánica se deslizó por mis labios, mezcla de terror y rabia. ¿Quién me está observando en ese edificio? ¿Será un aliado inesperado o un nuevo engranaje de la venganza familiar?
Sentí el peso del pasillo del despacho como un túnel sin salida. La recepcionista levantó las cejas al verme sudada y decidí improvisar. Busco la carpeta Walker patrimonial, por favor. Ella titubeó un segundo, pero al final deslizó la mano y pulsó un botón bajo el mostrador, sin quitarme los ojos de encima. Mi instinto gritaba que no era la única que jugaba en esta partida. Mientras esperaba, mi mente viajó a aquel viaje de fin de carrera, cuando papá me pidió que revisara un documento sin importancia antes del brindis. Yo sonreí, lo firmé y brindé sin leerle. Si hubiera imaginado entonces que esa rúbrica servía para ceder los derechos de mi vida, habría arrancado la hoja con mis propias manos. Pero en ese instante, solo me importaba la cerveza fría y las carcajadas de mis compañeros. La puerta del archivo se abrió y un empleado entró con una carpeta marrón tamaño oficio. Sus pasos resonaban en mi cráneo como un tambor. Aquí está, dijo sin mirarme. Me alargó la carpeta y noté como mi pulso dio un vuelco, el sello familiar, mis iniciales en tinta azul pálido, y mi firma contraída en la última página. Mis ojos recorrieron las cláusulas de confidencialidad y de renuncia de cualquier reclamación futura. Todo cuadraba con la voz de mi tía, me habían utilizado para tapar un agujero financiero de la empresa. De pronto, escuché una carcajada baja, alguien pasó detrás de mí, llevaba tacones. Di un giro rápido y vi a Lucía, mi hermana menor, con los brazos cruzados y esa sonrisa torcida que jamás pensé volvería a ver en ella. «¿Buscando algo, jugadora?», dijo en voz queda. El eco de peón retumbó en su tono. Mi estómago se revolvió. ¿Desde cuándo ella servía al bando enemigo? Me acerqué con cautela y le planté frente a frente la carpeta. «¿Qué hiciste?», exigí. Sus ojos brillaron, y respondió con la cortesía más fría: «Lo mismo que tú harías si tuvieras la oportunidad, proteger a quien te promete el sol y las estrellas». Aquella frase me rompió por dentro. Lucía me miraba como si yo fuera un recuerdo prescindible. Retrocedí un paso y pensé en la última vez que fuimos cómplices, cuando hacíamos pasteles en la cocina de la abuela. Éramos dos niñas conspirando para que mamá nos dejara agregar doble chocolate. ¿Quién diría que esa hermandad terminaría en espionaje y chantaje? Con un nudo en la garganta, le contesté: «Esto no es un juego de niñas, Lucía». Me empujaron al tablero y apenas me di cuenta, ya estaban moviendo mis piezas. Ella suspiró, como si sintiera pena, y luego soltó un susurro: «No me conoces. Ya no soy tu hermana de infancia». Con esa puerta de traición cerrándose entre nosotras, su teléfono vibró. Lo vio y alzó la mirada: «Habla tu tía. Dicen que tienen nueva evidencia y que quieren reunirse contigo. ¿Ahora?». Mi corazón se paralizó. Mi tía, la pieza que me había traicionado primero, buscando verme de nuevo. Con la carpeta aún apretada contra el pecho, salí del pasillo y bajé corriendo las escaleras. Cada escalón resonaba como un martillazo. Afuera, la ciudad respiraba indiferente. Me senté en un banco, abrí la carpeta y saqué un sobre blanco, sin remitente. Lo abrí con los dedos temblorosos. Era una hoja impresa con mi firma y una fecha distinta a cuando celebré mi mayoría de edad. El número de empleado de mi tía estaba al pie del documento. El sol de la tarde me cegó un instante, y supe que esa prueba no solo confirmaba la trampa, demostraba que todo el contrato había sido alterado después de mi firma, sin mi presencia. Una trampa doblemente mortal. Metí todo en la mochila y me levanté con la determinación de una persona que ha perdido el miedo. Pero la última línea del sobre decía algo que no esperaba: «Nos vemos al caer la noche. Tu decisión ya está tomada». Y justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá: «Cariño, necesito verte hoy. Es urgente». La tarde se volvió noche, y en mi pecho palpitaba la certeza de que, si aceptaba su llamada, volvería a caer en otra madriguera de secretos. Pero si no iba, perdería la última oportunidad de enfrentar la verdad que ellos niegan con tanto empeño. Entré al viejo café de la esquina con la carpeta bien apretada contra mi torso, sintiendo cada mirada como un disparo. Pedí un café negro y me senté en la mesa del fondo, la más oscura y alejada de la ventana. Saqué el sobre con mi firma adulterada y lo dejé frente a mí, junto al papel arrugado donde anoté cada detalle de las transferencias bancarias y los correos falsos que mi tía había enviado haciéndose pasar por mí. Quería tener todo por escrito antes de hablar con mi madre o con mi tía de nuevo. Porque sabía que, apenas me viesen con esa carpeta en la mano, iban a desplegar otra red de engaños. Lágrimas falsas, promesas de reparar el daño y migajas de afecto para convencerme de volver al redil. No podía permitirme caer en esa trampa otra vez.
Mi plan era sencillo pero arriesgado: contactar a aquel periodista de un medio digital que sigue escándalos de familias poderosas. Había encontrado su correo en una publicación anterior, así que le mandé un mensaje con un adelanto de la historia, pidiéndole anonimato absoluto. Minutos después, mi celular vibró con su respuesta: interesante, ¿tienes pruebas? Podemos reunirnos hoy mismo. Sentí un alivio seco. Pero entonces, al asomar la vista por la ventana empañada, lo vi: el hombre de gabardina que me había seguido desde el despacho de mi padre. Se apoyó en la pared de enfrente con las manos en los bolsillos, observándome. Mi pecho se apretó: si me detectaba hablando con un periodista, mi familia enterraría la historia. Sin perder la calma, tomé el sobre y lo metí de nuevo en la carpeta, como si fuera un protector de secretos. Terminé el café de un trago y, cuando el tipo de gabardina entró al café sin pedirme permiso, salí por la puerta trasera. Mis tacones hicieron eco en el pasillo de servicio, mezclándose con el olor a pan horneado. Logré escapar al callejón lateral y caminé 2 cuadras hasta una cabina de teléfono público que aún funciona. Marqué el número que me dio el periodista y le dije con voz queda: estoy en la cabina del semáforo de Sol y Veracruz. No tardes. Colgué y respiré profundo. Las manos me sudaban. Sabía que, para cuando el periodista llegara, ese hombre de gabardina podría seguirme o incluso interceptar mi llamada. Pero no había marcha atrás. Minutos más tarde, un auto negro se detuvo frente a la cabina. El periodista, un tipo de lentes oscuros y libreta en mano, salió y me saludó con discreción. Me subí al auto y le mostré la carpeta. Mientras elogiaba las pruebas, sentí como el futuro se dividía en 2 caminos: exponer todo y enfrentar la furia de mi familia, o guardar silencio y resignarme a seguir siendo su ficha desechable. Esto es sólido, dijo el periodista en voz baja. El expediente bancario, los correos falsos, tu firma manipulada. Si lo publicamos, no solo será viral, será un terremoto mediático. ¿Estás lista para eso? Tragué saliva y cerré los ojos un momento. En mi mente vi el rostro de mi hermana menor, Lucía, la de mi tía sollozando en la grabación y la sonrisa hipócrita de mi padre en la última junta familiar. Cada uno de ellos había contribuido a ese engranaje de traición. Sí, respondí con firmeza. Que sepan que no pueden jugar con mi vida. Que este peón va a derribar al rey si es necesario. El periodista asintió, tomó mi teléfono y empezó a grabar un audio breve para preparar la nota. Yo contemplé la calle por la ventana. La gente pasaba ajena, con sus preocupaciones diarias, sin imaginar que debajo de esa calma latía una bomba. Cuando el periodista salió del auto para buscar un internet café y empezar a redactar, yo apreté la carpeta contra mi pecho y me di cuenta de algo vital: no estaba sola. Mi amiga de la infancia, la que me llamó asustada cuando mi familia corrió versiones sobre mi inestabilidad, estaba del otro lado de la ciudad rastreando testigos que confirmaran mi personalidad tranquila, responsable y consciente. Ella también estaba jugando en mi bando. Esa pista me dio fuerzas. Sabía que la historia no sería solo mía, sino de todas las voces que mi familia había silenciado durante años. Y si ellos pensaban que podían aislarme, iban a descubrir que el poder de la verdad es más grande que cualquier pacto de silencio. Guardé la carpeta en mi mochila y me marché antes de que el periodista regresara. En la esquina encontré un cartel donde alguien pegó un papel: se busca a la señorita que pide un vaso de agua con sal. Di un paso atrás, con la piel de gallina. ¿Era otra advertencia anónima o una invitación retorcida? Comprendí que mi familia, acostumbrada a mover fichas en la penumbra, había llamado a todos sus peones. Yo había convocado a los míos, aliados que no tenían nada que ganar menos traicionar la verdad. Con ese pensamiento, crucé la calle y me perdí en la multitud, lista para enfrentar lo que viniera. Me usaron de peón en su venganza familiar y ni lo imaginé. El día amaneció gris cuando me di cuenta de que ya nada volvería a ser igual. Con la mochila al hombro, y dentro, la carpeta con las pruebas, recorrí a paso ligero las calles que me llevaban al café donde el periodista me esperaba con el borrador de la nota. Cada semáforo era un pulso de adrenalina. ¿Y si mi familia había reunido ya a sus abogados para evitar la publicación? ¿Si ese hombre de gabardina merodeaba para arrebatarme las pruebas? Llegué al café y encontré al periodista con el portátil abierto. Me saludó con una mirada de determinación y señaló la pantalla. El titular provisional brillaba en negrita: confesión anónima, peón familiar expone complot para despojarla de su herencia. Bajé la mirada y noté que mi mano temblaba, pero apreté los puños. Si ellos creían que me intimidarían, se equivocaron.
Lo tenemos listo, dijo él. Mañana a primera hora estará en línea. Pero ojo, hay comentarios en redes sobre la familia Walker. Ya surgieron hashtags como #justicia para la peón. Si quieres retractarte, es tu última oportunidad. Al oír esas palabras, sentí la sangre retumbarme en las venas. El poder de la verdad desatado en Internet era un arma imparable. Un clic y millones sabrían lo que me hicieron. Me levanté de la silla y, con voz firme, le dije que siguiera adelante. Él asintió y guardó el borrador. Salí del café dispuesta a anticiparme a la tormenta. Llamé a mi amiga de la infancia y le pedí reunir a los vecinos que podían atestiguar mi carácter calmado y responsable. Ella se encargó de difundir un mensaje urgente en grupos locales. En cuestión de minutos, mi teléfono explotó con respuestas de personas dispuestas a respaldarme. Luego fui a la notaría donde mi abuela había dejado testimonio de mi buena fe en todas las firmas de familia. El notario, sorprendido de verme, me entregó un acta donde mi abuela advertía que yo debía ser informada de cualquier trámite relevante antes de firmar. Esa nota de mi propia sangre era otro clavo en el ataúd de la traición familiar. Al caer la tarde, mientras el sol se filtraba entre las persianas de mi sala, encendí la televisión y puse la página del medio digital. Las primeras líneas de mi historia aparecían en pantalla, acompañadas de mis iniciales invertidas y una foto mía de hace años. Vi los comentarios y sentí un extraño alivio. Las palabras de apoyo superaban con creces a las de duda. Pero entonces sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a mi madre con los ojos enrojecidos, temblorosa, sosteniendo un ramo de flores marchitas. Detrás, mi hermana menor, Lucía, con la mirada baja. Mi padre no apareció, y mi tía, intuyo, se quedó en la casa. Hijita, comenzó mi madre con voz rota. No sabes cuánto lo siento. Nos equivocamos. La carpeta todavía en mi mano, me temblaba el corazón. ¿Sería un gesto sincero de reconocer sus culpas, o la antesala de otra maniobra para silenciarme? Lucía me acercó el brazo y, con un hilo de voz, murmuró. Quiero ayudarte a arreglarlo. Quiero ser tu hermana otra vez. El silencio se adueñó del umbral. Afuera, la luz del atardecer caía sobre la calle, dibujando sombras largas. Sostuve la mirada de mi madre y de Lucía, y entendí que ese instante definía todo, cerrar la puerta a su arrepentimiento, o dejarlos entrar para reconstruir algo que creí roto para siempre. Con la mochila al hombro y la carpeta bajo el brazo, respiré profundo y di el paso que marcaría mi historia. Decidí abrir la puerta. El ramo marchito cayó a mis pies cuando sentí los pasos de mi madre y mi hermana detrás de mí. Las flores se desmoronaron en un suspiro polvoriento del suelo, como sus viejas promesas. Las miré con el corazón en un puño y di un paso atrás, dejándolas entrar al vestíbulo. El eco de sus lo siento rebotaba en las paredes desnudas, llenando el aire con hojas sueltas de dolor. Dentro de la sala, las tomé de la mano, primero a mi madre, luego a Lucía, y las guié hacia el sillón. La carpeta y la mochila fueron al suelo, ya no servían para intimidar, sino para recordar cuánto habíamos caído. Mi madre se cubrió el rostro y sollozó, como una niña que teme a la tormenta que provocó. Lucía, al otro lado, acarició mi brazo con delicadeza. Tenía la mirada limpia, sin el brillo frío de antes. No puedo cambiar lo que hicieron, dije en voz baja, pero puedo intentar entender por qué lo hicieron. Mi madre alzó la vista, con los ojos enrojecidos y temblorosos. El miedo nos hizo ciegos, susurró. Temíamos perderlo todo y nos olvidamos de lo más importante, tú. Lucía apretó mi mano. Prometo luchar a tu lado, no contra ti. Quiero ser tu hermana otra vez. Ese otra vez sonó como una campanada suave, un eco de nuestras risas de niñas. Sentí como un nudo de rabia y tristeza se aflojaba un poco. No era perdón total, pero era un inicio. Le expliqué al periodista que, aunque la denuncia seguiría su curso, yo estaba dispuesta a retirar cargos familiares si ellos colaboraban de verdad con la investigación interna, devolviendo lo sustraído y reconociendo públicamente el daño causado. No quería destruirlos, quería que aprendieran de sus errores. Las siguientes semanas fueron duras: audiencias, reuniones, rectificaciones de cuentas y rehabilitación de mi nombre. Cada vez que veía a mi hermana o a mi madre, recordaba la traición, pero también veía su esfuerzo sincero. Papá, al final, apareció con un gesto torpe de disculpa. Te necesito de vuelta en la familia, me dijo, con los hombros caídos. Le respondí que sería parte de la familia el día que demostrara con hechos su arrepentimiento. Hoy, algunas heridas siguen abiertas,
y las flores del recibidor ya no son marchitas sino frescas, compradas por mi madre con la promesa de no volver a engañarme. Lucía y yo repasamos juntas nuestros viejos álbumes de la infancia y reímos como antes, aunque con cuidado. El proceso de reconstrucción demora más que la traición, pero cada día, al cerrar la puerta tras de mí, siento que el eco de aquel peón se disuelve un poco más. Y en mi canal, compartí la historia completa, no para exhibirlos, sino para advertir a quienes, como yo, creen que la sangre siempre une. A veces, la sangre duele, pero el coraje de contar la verdad puede arrancar las raíces más podridas y dejar espacio para que algo nuevo, aunque frágil, crezca en paz. Han pasado ya semanas desde que salí del juzgado y, aunque la vida ha vuelto a una rutina más o menos tranquila, cada mañana despierto agradecida de no ser más la ficha de un juego ajeno. El canal ha crecido, y recibo mensajes de personas que han vivido traiciones parecidas, padres que le ocultaron deudas, hermanos que vendieron propiedades a sus espaldas, amigos que filtraron secretos íntimos. Me escriben para agradecerme por atreverme a alzar la voz. Sigo con cautela mi relación con mi familia. Hay momentos en que volvemos a compartir mesa, ahora, sin miedo de encontrarnos con un pacto oculto, y otros en que prefiero mantener la distancia. Lucía y yo trabajamos en reconstruir la confianza a través de pequeños gestos, llamadas diarias, fotos de memes tontas, confesiones nocturnas de miedos y sueños. Mi madre, cada semana, deja un ramo de flores frescas y, a veces, una nota donde admite sus errores sin esperar nada a cambio. En mi canal, publico cada jueves un vídeo de lección de vida anónima, donde relato casos de traición y superación. Mi historia, por supuesto, fue la primera. Pero ahora comparto historias de mis suscriptores, un hombre que recuperó su casa tras un fraude de su expareja, una mujer que enfrentó a sus socios falsos y ganó, un joven que denunció el bullying familiar que casi lo destruye. Cada historia es un testimonio de que nadie está solo y que, muchas veces, la luz llega cuando nos sacudimos el miedo y damos un paso adelante. Aún conservo la carpeta marrón, guardada en un cajón con llave. No por rencor, sino como recordatorio de que la verdad exige coraje y que, aunque duela, al final libera. Cada vez que la abro para revisarla, siento la misma mezcla de dolor y orgullo que me impulsó a contar todo en voz baja, como en una confesión de madrugada. Si algo aprendí es que, en la traición más profunda, puede germinar la semilla de la autenticidad. Y aquí sigo, contando historias, invitando a otros a romper sus propios silencios, porque sé que, en el eco de una voz valiente, resuena la posibilidad de sanar.